Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 4 de la materia de evaluación e interpretación de estados financieros en la licenciatura en Administración y Comercialización. Recuerda usted, la sesión anterior estuvimos viendo y observando lo que respecta a los estados financieros, la información financiera que debe de emitir una empresa para efectos del buen desempeño. ¿Por qué? Porque la información financiera va a ser la base para efecto de la toma de decisiones. Esta información financiera va a ser de una manera oportuna, cabal, para efectos de que la empresa pueda ver reflejado lo que hizo en la operación en sus registros contables. La información financiera va a emanar, ¿sí? Va a emanar de la operación cotidiana en los registros contables. En base a esta situación, obviamente el producto terminado, si lo queremos llamar de este modo, sería la información financiera correspondiente. En base a esta información financiera, pues obviamente va a venir la parte de medición, la parte de estar analizando paulatinamente y cotidianamente dichos reportes, y que esto también te permita a usted, en el aspecto del análisis y la metodología que se haya implementado, la toma de decisiones respectivamente. En esta sesión 4 seguiremos viendo algo que continuación acerca de la sesión anterior, cuando estábamos observando el tema de las cuentas de un balance general. Aquí vamos a retomar algo al respecto y vamos a ver nuestros objetivos de dicha sesión. Dice, al finalizar la sesión, el alumno dará continuidad a la clasificación de partidas del activo que componen el balance general. Recuerde usted que cuando hablamos del balance general hablamos de las partidas de activo, pasivo y capital contable. De vital importancia empezar a identificar cada una de ellas, cómo es su nomenclatura, cómo es su comportamiento dentro de la empresa, cuál es el papel que juegan, qué es lo que realmente se necesita para que estas cuentas sean realmente interpretadas. Asimismo, conocerá la integración del pasivo en el balance general. Cuando hablamos del pasivo estamos hablando obviamente de la parte de deuda, ¿sí? La parte que nos compete a las deudas que tiene aumentado la empresa en cada una de sus obligaciones que haya contraído paulatinamente. Y por último, presenciará cómo está integrado el capital contable de una empresa, qué parte del balance general es una parte del balance general que va integrado intrínsecamente. Es por eso que hablábamos el tema del balance, porque el balance va a significar el equilibrio ante nuestros activos, nuestros pasivos y capital contable. Y obviamente el balance general, usted recordará y lo comentamos, va a ser una foto que fue tomada en un determinado plazo para efectos de que la empresa comience a visualizar cada una de estas partidas contables, que bien lo comentábamos en la sesión anterior, y le estaremos dando cabida en esta misma. Cuando hablamos del activo, nuestro segundo punto es porque está constituido por derechos provenientes de créditos exigibles. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, es decir, a clientes, o bien los documentos por cobrar. Cuando estamos hablando de este tipo de situaciones es porque existen dos factores muy importantes. En primera instancia, ¿sí?, una empresa para efectos de tener una operación va a necesitar consigo, ¿sí?, va a necesitar consigo la parte de suministro. ¿Suministro en qué sentido? Vamos a poner un ejemplo, una materia prima, ¿sí? ¿Sí? Por un lado. Y por el otro lado, tiene que hacer una venta, ¿sí? Una venta, ¿a quién? A los clientes, ¿sí? A su cartera de clientes, es decir, el mercado al cual esté manejando en dicho momento. Obviamente, la empresa, dentro de su operación de suministro y venta, ahorita nos vamos a abocar a esta parte porque más adelante vamos a ver el tema del suministro, pero para efectos de vender, y aquí ya se convierte en producto terminado, ¿sí? ¿Sí? Obviamente los clientes tienen que ser parte estratégica dentro de esta operación, porque va a ser un método, el labor de venta, ¿sí?, el labor de venta que va a hacer la empresa para efectos de suministrar dicho producto. Obviamente, los clientes tiene que haber un contacto pero recíproco
con la empresa. Ese contacto va a ser dinero, ¿verdad? Tienen que pagar, ¿sí? Para la empresa obviamente va a ser una cuenta por pagar. La empresa va a realizar una cuenta por pagar, por cobrar, perdón, una cuenta por cobrar, ¿sí? ¿A quién le va a cobrar la empresa? A los clientes, ¿sí? Los clientes, ¿cómo le van a pagar? Obviamente, monetariamente le tienen que pagar por un momento dado la venta que realizó dicha empresa. ¿Por qué existe la cuenta por cobrar? Porque, mire, hay dos formas de poder vender. De contado y de crédito, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hablamos de contado, estamos hablando que inmediatamente se está realizando, ¿sí?, la parte monetaria. Inmediatamente se realiza la parte monetaria, es decir, vendo, inmediatamente me paga mi cliente. Pero ¿qué sucede cuando le brindo el crédito? Existe una política, ¿sí?, en días para que mi cliente me pague. Eso lo van a estipular obviamente, ya sea, si hablamos de días, estamos hablando obviamente de 15, 30, 45, etcétera, ¿sí? Depende de los días que hayan pactado en un momento dado. Y obviamente en ese lapso de tiempo, este cliente va a tener que hacer el pago correspondiente, ¿sí? Entonces aquí obviamente hay un tema estratégico que es el tiempo. El tiempo que pueda brindar para efectos de pagarle al cliente, ¿sí?, a la empresa, perdón, el cliente a la empresa respectivamente, el importe antes vendido. Entonces, bajo esta certidumbre, obviamente es de vital importancia lo que nos comenta, ¿no? Los créditos que un momento dado brindamos y que tenemos que exigir para efectos de cobrarlos. ¿Qué sucede si no cobramos esos créditos? O sea, eso que brindamos como facilidad de venta. Pues obviamente la empresa no va a tener los recursos idóneos para poder estar en la operación cotidiana del día a día, ¿sí? La empresa no va a tener esos recursos y por ende, al no tener los recursos, recuerde que esta empresa va a tener otras erogaciones, ¿verdad? ¿Sí? Va a tener gastos que hay que cubrir. Si no se cubren estos gastos, difícilmente se va a poder llevar a cabo la operación eficiente de la empresa. Si no cuenta con recursos, va a tener que hacer algo que no le beneficia mucho, el tema de un financiamiento, con el objetivo de llegarse de dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor? Lo más idóneo es cobrar lo que un momento vendimos, porque es un dinero que fue en base a la operación, al proceso productivo, y que esto le va a beneficiar a dicha organización, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que nuestra cartera de clientes brindemos, obviamente en primera instancia, brindemos el crédito sin descapitalizarnos, ¿sí?, sin descapitalizar a la empresa, y aparte de haber tenido esta operación, tener los recursos necesarios para poder seguir con la vida cotidiana de la misma y no quedarnos un poquito a la deriva, en el sentido de que, pues sí, vendimos mucho, no lo hemos cobrado, algún día lo cobraremos, pero de momento la empresa exige recursos diarios, ¿sí?, recurso fresco. Entonces, si no tenemos esta parte de suministro de dinero, tenemos que tomar otras estrategias que nos pueden ser más costosas. Otro punto dice, porque puede venderse y convertirse en un flujo de efectivo o un derecho exigible, es decir, los inventarios. Aquí lo vamos a comentar, mire. Comentábamos que la empresa se suministra de materia prima. Ahora bien, aquí vamos a poner otra vez la empresa, vamos a hacer una división aquí, ¿sí? Está la empresa, se va a suministrar de materia prima. La pregunta, esta materia prima, ¿sí?, ¿a dónde va a ser almacenada? ¿Sí? ¿Dónde va a ser, es decir, dónde la va a custodiar la empresa? Pues bueno, en primera instancia la va a custodiar o la va a tener guardada en un momento en el almacén, ¿sí? En el almacén va a estar consigo
esta materia prima que le va a permitir en un momento dado estar suministrando al proceso productivo de la empresa. ¿Sí? Al proceso productivo de la empresa, teniendo estos vaivenes, ¿sí? Estos vaivenes correspondientes al respecto. Obviamente este almacén pues, va a servir para poder estar suministrando, pero también este almacén va a tener, ¿sí? Va a tener ciertos, como por ejemplo la materia prima o bien algunos accesorios que representa dinero, aunque esté un momento dado representado en un aspecto físico, representa dinero. Este dinero hay que transformarlo, ¿sí? Hay que transformarlo en un producto para su futura venta. ¿Sí? Fíjese usted cómo se está ligando esas partes de activo, porque representan los derechos. Por este lado tengo el derecho de cobrar, por este lado tengo el derecho de empezar a transformar esos suministros de materia prima o bien de accesorios que haya traído la empresa consigo para efectos de convertirlos monetariamente y tenga consigo recursos en caja, en su flujo de efectivo, para poder hacerle frente a las obligaciones pertinentes. Otro punto, porque representa beneficios potenciales, derechos o servicios derivados de su uso. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir este punto número 4? Mire, para que un momento dado una empresa pueda tener una operación, ¿sí? Una operación diaria, cotidiana, tiene que tener consigo en dónde o presente, en dónde la va a realizar, ¿sí? En dónde la va a realizar esta operación. Comúnmente estamos viendo este tipo de figura, ¿no? Como la empresa, ¿sí? Esta empresa, para que tenga una parte productiva, ¿qué debe de tener? Pues obviamente activos fijos, ¿sí? Estos activos fijos, cuando hablamos de activos, recuerde usted, estamos hablando de derechos, y estamos hablando de fijos es porque va a estar un tanto inmóvil, ¿sí? Aquí nos estamos refiriendo al tema de los terrenos, ¿sí? Del edificio, de maquinaria, equipo de cómputo, y aquí podemos seguir hablando de más, pero mire, para que una empresa tenga una operación, primero tenemos que situarnos físicamente en algún lugar, ¿sí? En algún lugar vamos a tener lo que compete la parte del terreno, ¿sí? Posteriormente, pues hay que edificarlo, ¿verdad? Para crear nuestra planta de proceso. Para poder llevar a cabo el proceso productivo tenemos que edificar una planta, ¿sí? Una estructura. Después de tener esta edificación, obviamente tenemos que llegarnos de la maquinaria para empezar a transformar nuestro producto, empezarlo a malear. Y obviamente tenemos que nuestra gente, o nuestro personal, nuestros colaboradores, tenga consigo las herramientas idóneas para poder desempeñar su función. Como es un equipo de cómputo, ¿sí? Como puede ser en algunas herramientas industriales, un sinfín de cosas que aquí podemos estar hablando eternamente. Pero aquí lo importante es que esos activos fijos van a representar, o representan, mejor dicho, derechos que tiene la empresa, ¿sí? Consigo mismo. Los derechos que tiene la empresa para efectos de poder desempeñar sus actividades paulatinamente, ¿sí? Es por ello que nos dice que representan beneficios potenciales, derechos o servicios derivados de su uso, como es terrenos, edificios, maquinaria, entre otros. Este tipo de derechos, pues bueno, a la empresa le va a satisfacer en medida de lo conveniente para efectos de seguir haciendo la parte productiva correspondiente, ¿sí? Otro punto a considerar es por qué diferirse paulatinamente para beneficio de la empresa. Es decir, aquí debe de haber un beneficio un tanto diferido, ¿sí? ¿A qué nos referimos con este tipo de beneficio? Le llamamos comúnmente activos diferidos, ¿sí? La empresa va a necesitar, dentro de su producto que va a brindar en el mercado,
pues necesita un momento dado asignarle un nombre al respecto, ¿sí? Esto lo vamos a conocer como una marca, ¿sí? La marca, el nombre del producto, la etiqueta comúnmente como lo conocemos. También tiene que tener la parte de patente, ¿sí? Es decir, el registro de nuestro producto, ¿sí? Patentizarlo, que sea parte de nosotros, que no exista posteriormente el inconveniente de que otras empresas puedan hacer uso y goce de nuestro, si no de nuestro producto, porque ellos van a realizar el suyo, pero sí puedan tomar en consideración la marca y la patente que hayan, perdón, la marca que en un momento nosotros no patentizamos, y que esa marca la puedan lucrar. ¿Por qué lo van a lucrar? Porque ya se dieron cuenta que el producto está posesionado en el mercado. Entonces, bajo ese preámbulo es de vital importancia la parte de patente. Otro punto a considerar es la investigación, ¿sí? ¿La investigación en qué sentido? ¿Sí? La empresa tiene que hacer una investigación al respecto bajo las circunstancias de ir desarrollando o ir investigando algunas adiciones que pueda tener para mejora el producto que pueda brindar dentro del mercado y no quedarse en la obsolescencia, ¿sí? La investigación va a permitir esto, seguir actualizándose el producto, y eso va a ser en beneficio de la misma empresa, porque va a poder o va a permitir en un momento dado brindar una buena calidad en el servicio o en el bien dentro de la misma sociedad. Obviamente la investigación va a llevar consigo, el tema del desarrollo, ¿sí? Es decir, irlo en un momento dado perfeccionando, irlo calificando, perfeccionarlo, posicionarlo dentro del mercado. Esta parte se le conocen como activos diferidos, porque van a diferir, ¿sí?, el valor de cada uno de estos rubros que acabo de mencionar. Depende del negocio en el cual se encuentre la empresa en el mercado, pero va a tener una parte de estar llevándose paulatinamente en cada uno de los años este tipo de situaciones o de derechos que va o que está teniendo consigo a favor la misma organización. Es de vital importancia porque a pesar de que lo estamos viendo como una marca, como un logo, aunque usted no lo crea, realmente eso tiene representa un gran peso monetario dentro de la empresa. Hay empresas que, aunque suena un tanto difícil de creer, pero hay empresas que valen mucho más su marca que el propio producto. ¿Por qué? Porque la marca, es decir, el producto se vende por sí solo. Cuando nos atrevemos a decir que el producto se vende por sí solo es porque ya está muy posesionado en el mercado. Y obviamente, pues eso va a ser en beneficio de la organización. Quien quiera, si en un momento dado la empresa desea vender su producto, la marca lleva consigo un peso monetario considerable, ¿sí? Porque tiene un posicionamiento dentro del mercado que le hace ser más rentable, que ya se dio cuenta que su propio producto se vende por sí solo, que representa quizás hasta a lo mejor una necesidad para el mismo cliente, para poder satisfacer alguna de sus cualidades que vaya teniendo paulatinamente en el transcurso de su vida, su etapa, ¿sí? Ahora bien, el activo de la empresa se va a subdividir o se subdivide en primera instancia. Aquí es el tema de la exigibilidad y la disponibilidad, ¿sí? El aspecto del activo lo vamos a dividir en base de la disponibilidad, ¿sí? Aquí lo voy a hacer mención de vital importancia, porque eso obviamente nos va a permitir tomar decisiones. Algo que le he comentado a usted es que la información financiera tiene una razón de ser, tiene un orden, tiene una disciplina y una estructura, ¿sí? Esta estructura es la que vamos a ver consigo mismo. Entonces, mire, recuerde lo siguiente: los activos, ¿sí?, se van a clasificar en base a su disponibilidad. Y por ende, de aquí va a partir o va a verse mostrada
lo siguiente, los activos circulantes, ¿sí? También se va a llevar consigo los activos fijos y también los activos diferidos, ¿sí? En base a su disponibilidad. Iniciemos con nuestro primer bloque que nos hace mención también nuestra diapositiva. Dice, activo circulante es el constituido por los bienes y derechos que se encuentran en constante movimiento dentro del ciclo de operaciones del negocio, ¿sí? ¿Por qué circulante? Porque va a estar, cabe la redundancia, va a estar circulando, ¿sí? Circulando, y en ocasiones le conocemos a este activo circulante como el tema del corto plazo, ¿sí? El corto plazo. Porque el objetivo del activo circulante es que en un plazo muy corto se pueda recuperar el dinero, ¿sí? En un plazo muy corto. Y cuando hablamos de plazo, nos estamos refiriendo hasta un año, ¿sí? No más allá de un año. No más allá de un año, ¿sí? Hasta un año es cuando estamos hablando de un corto plazo. Entonces, el objetivo es que en este tiempo, ¿sí?, empiecemos a identificar, algunas cuentas que nos van a permitir integrar el activo circulante, ¿sí? Recuerde, una de sus características es que tiene que ser de corto plazo la realización del dinero, ¿sí? Hasta un año. En corto plazo debe estar la realización, para que un momento se realice, o se transforme, ¿sí? Como quiera ver usted, se realice el dinero, ¿sí?, en un corto plazo. ¿Qué cuentas podemos ver en ese bloque? Bueno, podemos ver en un momento dado lo que representa a la caja, ¿sí? Caja nos referimos a lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos en caja chica, comúnmente le conocemos caja chica, lo que tenemos en un momento dado guardado, ¿sí?, para efectos de algún imprevisto. ¿Guardado en dónde? Pues obviamente de manera pronta, líquida, el efectivo, dentro de la empresa físicamente. Para efectos de que suceda alguna contingencia de importe muy corto también, podamos hacer uso de la misma, ¿sí?, poder tomar decisiones al respecto. También vamos a encontrar el tema de bancos, ¿sí? Bancos, ¿por qué estamos aquí? Bueno, porque aquí van a representar las chequeras, ¿verdad? Las chequeras que tenga la empresa, ¿sí?, monetariamente. Obviamente ahí van a estar sus depósitos que hayan realizado los clientes, entre otros, y de ahí va a empezar a consultar sus saldos respectivamente. Entonces, obviamente, esta parte de bancos, pues, representa un tema de corto plazo. Las inversiones temporales, ¿sí? Las inversiones temporales son de vital importancia, porque obviamente dentro de las inversiones temporales, como lo dice su nombre, van a ser los montos que se van a invertir a un determinado plazo, con el objetivo de ganar un rendimiento, ¿sí? Con el objetivo de ganar un rendimiento, una tasa respectiva, y que sea en beneficio de la misma empresa. También vamos a observar en este apartado los clientes que ya le comenté hace un momento, ¿verdad? Los clientes en manera muy pronta, a pesar de que demos un crédito 15, 30, 45 días, no estamos rebasando el plazo de más de un año, sino que de cierta forma nos mantiene estrechos, nos mantiene al tanto en esta parte operativa. Los documentos por cobrar también, ¿sí? Documentos por cobrar, obviamente este apartado va a ser de vital importancia porque va a ser obviamente lo que en el momento dado la empresa haya facilitado, haya en un momento dado brindado algún préstamo a algún empleado o algo por el estilo y que tenga que cobrar de manera pronta al respecto. También van a estar por ahí asomándose en el activo circulante los deudores diversos, ¿sí? Aquellas personas que nos deben, aquellas
aquellas situaciones que hayamos nosotros también facilitado algún dinero, pues bueno, hay que hacerlo cobrable de manera inmediata. Los inventarios, ¿verdad? Los inventarios, hace un momento hablábamos un poco de los inventarios. Aquí tenemos toda la parte del almacén, ¿sí? Toda la materia prima, accesorios que haya comprado la empresa, pues bueno, hay que almacenarlos, lo tenemos en inventario para efectos de que pasen en un futuro al proceso productivo de su transformación, ¿sí? Entonces, dése cuenta usted cómo aquí en el activo circulante su característica es que debe de realizarse o debe de transformarse el dinero en corto plazo, que exista esa facilidad de transformar, de realizarse el dinero en corto plazo. También vamos a tener consigo el activo fijo, ¿sí? El activo fijo va a tener una parte importante en este proceso. Aquí lo vamos a mencionar, activo fijo, ¿sí? El activo fijo, obviamente, lo que hace un momento le comenté, estamos hablando de terrenos, ¿sí? Terrenos, bueno, lo vamos a poner aquí porque vamos a ver sus características también. El terreno, o terreno sea su caso que tenga la empresa, edificio, la maquinaria, etcétera, ¿sí? Obviamente aquí existe un plazo un tanto más holgado. Aquí estamos hablando en el aspecto de una de sus características, estamos hablando de un plazo relativamente mediano y estamos obviamente a más de un año, ¿sí? Cuando en el corto plazo hablábamos hasta un año, aquí estamos hablando más de un año. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa se va a estar haciéndose de estos activos fijos y que paulatinamente, por el uso o el desgaste que tengan cada uno de ellos, pues lo tiene que estar renovando. No podemos tener en la empresa, obviamente, activos o maquinaria que fue comprada de hace mucho tiempo y que no va a tener el mismo rendimiento ya en algunos años más adelante, no va a ser el mismo rendimiento que está teniendo desde un inicio. Por ende, el desgaste y el uso tiene una cierta capacidad de recuperación, irla recuperando la empresa para efectos de ir actualizando dicho equipo. Es por ello que en el activo fijo nos menciona la siguiente definición, dice, son recursos que la empresa tiene para ser usados en el desarrollo de sus actividades, ¿sí? Obviamente necesitamos un terreno, necesitamos edificarlo, necesitamos la maquinaria para poder llevar a cabo el desarrollo de las actividades, así como otros que no están destinados a convertirse dentro del corto plazo o en efectivo disponible. Este grupo se encuentra formado principalmente por bienes tangibles que la empresa ha adquirido para usarlos y con ello coadyuvar a la realización de las operaciones de la empresa. Ejemplos típicos son terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, maquinaria y equipo industrial, troqueles y moldes y herramientas, ¿sí? Por mencionar algunos. Y nuestro último bloque en el activo pues va a ser el diferido, lo que hace un momento comentábamos, ¿verdad? Son gastos cuyo servicio o beneficio se entenderá durante varios años posteriormente a la fecha que se efectuaron. Generalmente se trata de erogaciones destinadas a dotar a la empresa de ciertas características, condiciones o estructuras de trabajo que le permitan desarrollar adecuadamente sus operaciones. Típico o un ejemplo típico de esto, lo que comentamos hace un momento, las patentes, las marcas, los derechos de autor, la investigación, el desarrollo, porque eso va a ser o va a representar derechos para la empresa y que van a ser puntos a favor. Por el otro lado, así como tenemos derechos, como cuando hablamos de derecho hablamos de lo que nos pertenece, también vamos a tener una contraparte, ¿sí? Esta contraparte va a ser conocida como pasivo, es decir, las obligaciones que va a tener la empresa. Y la vamos a definir de la siguiente forma, dice, representa los recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines, que han sido aportados por las fuentes externas de la entidad, es decir, los acreedores, derivada de transacciones o eventos económicos realizados, que hacen nacer una obligación presente de transferir efectivo, bienes o servicios virtualmente ineludibles en el futuro, que reúnan los requisitos de ser identificables y cuantificables razonablemente en unidades monetarias, ¿sí? Aquí vamos a ver la parte de accionistas y la parte, por ejemplo, de pasivos, un ejemplo, los bancos. Ellos van a otorgar dinero para que la empresa pueda hacer
la operación diaria al respecto. ¿Por qué va a tener obligaciones la empresa? Porque en base a las obligaciones contraídas va a poder llevar consigo los derechos a adquirir, ¿sí? Lleva una cierta relación, es por eso que lleva un cierto balance al respecto. Cuando hablamos del pasivo, obviamente algunas de sus características a considerar dentro del pasivo es que, en primera instancia, deben representar deudas y obligaciones presentes, ¿sí? Deudas que en un momento dado tenga contraídas la empresa. Y si las deudas que ya finiquitó o ya saldó o ya pagó, eso ya queda un tanto en el pasado. Sino, en un momento hablamos de las deudas recientes, que sigue realizando los pagos cotidianamente. Estas deudas y obligaciones deben pagarse en el futuro, ya sea mediante entregas de efectivo, bienes o servicios. Mire, cuando estamos hablando de este tipo de préstamos, yo siempre les lo he comentado, no es malo que las empresas soliciten dinero, porque obviamente con esos recursos ellas van a poder estar haciendo el día a día de la misma organización. Lo malo no es el financiarse, sino lo malo es no poder pagar esos recursos, ¿sí? La empresa debe tener la capacidad y el análisis en la toma de decisión para saber hasta cuánto debe y hasta dónde debe de endeudarse respectivamente. ¿Por qué? Porque si se va a endeudar más allá de lo que ella pueda captar de ingreso, va a tener un grave problema para efectos de contribuir o de pagar esas deudas que ya contrajo en un inicio. Entonces aquí el objetivo es que la empresa tenga muy bien identificada esta parte de saber hasta dónde puedo yo abarcar mis deudas y que me vea con la responsabilidad de poderlas pagar, ¿sí? De poderlas pagar. Es por ello que el análisis financiero, esta materia es muy enriquecedora porque nos va a permitir conocer esa parte de saber hasta dónde puedo llegar con el tema de mis obligaciones. Otro punto a considerar o una característica, dice, son virtualmente ineludibles, muchas posibilidades de pagarlos, ¿sí? Tenemos que tener toda esa capacidad de poder pagar al respecto estas deudas y no dejarlas un tanto a la deriva de lo que pueda suceder al respecto. Provienen de operaciones o eventos económicos realizados en el pasado. ¿Por qué nos dice en el pasado? Porque a pesar de que contrajimos una deuda que va a durar 5 años para pagarla, pues obviamente en esos 5 años la empresa va a estar erogando paulatinamente su mensualidad. Esta mensualidad que le va a permitir pagar al final del periodo la deuda respectiva. Entonces, bajo este preámbulo, obviamente le va a tener un beneficio a la empresa en el sentido de que pueda hacerle frente, a pesar de que ya lo contrajo algunos años atrás, pero tenga que hacerle frente hasta que liquide la totalidad. La totalidad va a significar, obviamente, lo solicitado, el dinero solicitado, más los intereses que hayan contraído en ese momento. Otra característica, dice, deben reunir los requisitos de ser identificables y cuantificables en unidades monetarias. Tenemos que tener muy identificada nuestra deuda. No podemos contraer y en un plazo decir, no sé lo que debo de pagar. Porque en el momento que usted no pague, obviamente, en primera instancia, le aseguro que los acreedores lo van a tener molestando cotidianamente. Le va a afectar su historial crediticio para la misma empresa. Si un momento dado usted requiera más beneficio de deuda, pues obviamente se va a ver imposibilitado en tenerla debido a que ya tiene un historial no muy adecuado al respecto. Entonces, mientras mejor sea su imagen crediticia, le va a permitir a usted poder seguir teniendo este beneficio estratégico para la misma organización. Y obviamente, identificar, y también, aparte de identificarlo, cuantificarlo, es decir, cuánto se debe de pagar en cada una de las parcialidades, cuánto es nuestro monto que debemos de liquidar durante un determinado tiempo. Este tipo de características le va a permitir a usted tener una planeación acerca de sus propios recursos. Y también pertenecen a una sola entidad económica, es decir, las deudas que usted va a contraer su propia empresa son particularmente de ellas. No quiere decir que tenga que tomar algunas características o algunas deudas de otras organizaciones, no. Simple y sencillamente las que contrajo su organización es las que tiene que llevar a cabo a su liquidación. Ahora bien, el total del pasivo de la empresa se va a subdividir en dos partes. El pasivo a corto plazo, tal como un tanto parecido a lo que es activo circulante,
¿sí? Este pasivo a corto plazo obviamente va a tener su característica fundamental es esa que acabo de comentar, es que es de corto plazo, ¿sí? Tenemos aquí el pasivo y por un lado tenemos, aquí ya sabemos que es pasivo, entonces lo vamos a mencionar como corto plazo, ¿sí? Y por el otro lado tiene que ser de largo plazo, ¿sí? Cuando hablamos de corto plazo nos estamos refiriendo, ¿sí?, igual como lo vimos en circulante, hasta un año. Y largo plazo estamos hablando más de un año, ¿sí? Ahora bien, como definición de pasivo a corto plazo nos dice lo siguiente: está integrado por aquellas deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica cuyo vencimiento o bien época de pago es en el plazo de un año o del ciclo de financiamiento a corto plazo o el que sea mayor. Algunas cuentas comunes que vamos a tener aquí consigo van a ser las siguientes. Cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de, en primera instancia, los proveedores, ¿sí? En un momento dado, esta figura es primordial porque son los que nos van a suministrar de la materia prima respectivamente. También los documentos por pagar, ¿sí? Alguna obligación que haya contraído la empresa y que tenga que verse la necesidad de pagar inmediatamente. Los acreedores. Cuando hablamos de acreedores estamos hablando aquí la parte de bancos, ¿sí? Los préstamos que hayamos contraído con alguna institución financiera. También vamos a estar hablando de los anticipos a clientes, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando cuando un cliente nos está adelantando alguna cantidad respectivamente para efectos de hacer el producto o el bien que le vamos a brindar en un momento dado. También hablamos de los impuestos, ¿sí? Estos impuestos obviamente hay que pagar, ¿verdad? Los que son trasladados, bueno, pues se pasan a la entidad gubernamental. Los que van a gravar y que van a ser obligación de la empresa de declararlos, hay que hacer los mismos, ¿no? Y así como los intereses y las rentas, ¿no? Las rentas que un momento dado tenga la empresa, si un momento dado está arrendando, pues ahí se tiene que ver esta parte de la obligación que cada mes hay que estar pagando paulatinamente este punto de vista. Dese usted cuenta que en estas partidas que hablamos de balance, observe cómo o perciba cómo en momento dado son cuentas en donde la obligación es de manera inmediata, ¿sí? No va más allá de un año. Estamos hablando de a lo máximo en meses, ¿no? O 30 días, 40, 50 días. No estamos hablando más allá en el tiempo. Es por ello que es de vital importancia que estas obligaciones sean hasta un año que nos puedan exigir. Aquí viene la parte, como vimos en el activo, la parte de disponibilidad. Aquí nos van a hacer mucha mención la parte de exigibilidad, ¿sí? La parte de exigibilidad es la que va a tener consigo una gran importancia al respecto. Y así como tenemos el pasivo a corto plazo, también vamos a presenciar el pasivo a largo plazo, ¿verdad? Que es la continuación del mismo pasivo para conocer el pasivo total. Dice lo siguiente: está integrada por todas aquellas deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica cuyo vencimiento o bien época de pago es en un plazo mayor de un año. Algunas cuentas comunes son, vamos a mencionar algunas de ellas, son acreedores hipotecarios, ¿sí? ¿Por qué los acreedores hipotecarios? Porque si en algún momento nosotros compramos una nave industrial y obviamente solicitamos un préstamo hipotecario, pues ellos nos van a exigir el pago de la mensualidad hasta que cubramos el total de la misma. También vamos a estar viendo acreedores bancarios, ¿sí?
acreedores bancarios, por ejemplo, alguna deuda, usted se da cuenta que también aquí hablamos de acreedores bancarios. La gran diferencia es que esta obligación nos la están exigiendo hasta un año y esta obligación nos la están exigiendo más de un año, que de cierta forma exista esa factibilidad o diferencia en el aspecto del tiempo. También hablamos de documentos por pagar. Igual, por el aspecto de tiempo, más de un año, y también obligaciones en circulación, otras obligaciones que pueda contraer la empresa al respecto. Alguna obligación que haya contraído y que le esté exigiendo en un plazo no más en un plazo más de un año el pago de la misma. Recuerde, el tema del pasivo se va a basar respectivamente por el tema de la exigibilidad, ¿sí? En el activo hablábamos por el tema de disponibilidad, aquí hablamos por el tema de exigibilidad. ¿Qué tantos de estas figuras nos pueden exigir inmediatamente los pagos correspondientes? Y que son de vital importancia para la operación cotidiana. El objetivo obviamente de la empresa es que cotidianamente vaya pagando este tipo de obligaciones, que no quede a la deriva y que no lleve consigo el decir, bueno, pues yo sigo operando, sé que le debo a mis proveedores, le puedo deber a mis empleados, le puedo deber, no pago la nómina, etcétera. Entonces, en ese momento, si no cubre esas obligaciones, la empresa se va a tener o va a estar ingresando a un escenario muy oscuro, muy oscuro, porque no va a tener no va a tener la capacidad de poder hacerle frente a esas deudas, y por ende la operación se va a ver sumamente afectada, ¿sí? Porque no va a haber un proveedor que le esté suministrando materia prima, o no va a haber un empleado que esté elaborando con ellos, o no puede haber algunas otras circunstancias, un banco que le pueda facilitar algún préstamo. ¿Por qué? Porque su historial, los crediticios ya se vio someramente afectado. Y también otra de las cosas otro de los rubros que hay que considerar es el tema del capital contable, ¿sí? Para que esto un método nos muestre que es un balance, tenemos por un lado el tema de los activos y ya vimos el tema del pasivo. Ahora vamos a ver el tema del capital contable. El capital contable, dice, representa todos los recursos de que dispone una entidad para realizar sus fines, mismos que han sido aportados por fuentes internas de la entidad, dueños o propietarios, socios o accionistas, etcétera, por los cuales surge la obligación de la entidad para con sus propietarios de efectuarles un pago, ya sea en efectivo, bienes, derechos, etcétera, mediante reembolsos o bien distribución. Mire, vimos una parte de pasivos, ¿verdad? Una parte de cuando la empresa se está llegando de recursos o está haciendo parte de su operación, y que esos actores son de manera externa, ¿sí? Ejemplo, un proveedor es un personaje, un actor dentro de la parte operativa de la empresa, pero que toma una figura externa, no pertenece a la empresa, a pesar de que le está suministrando materia prima, pero no tiene una gran injerencia al respecto, ¿sí? No es un socio, no tiene que estar diario en la organización, no, va a estar cada momento que le estén pidiendo un surtido de materia prima, y hasta ahí. Esa es la parte cuando veíamos el tema de terceros. Aquí cuando hablamos de capital contable estamos hablando la parte igual, allegación de recursos, pero de manera interna, ¿sí? De manera que esta percepción nos referimos a que son partícipes en la toma de decisión y en las características que va teniendo la organización respectivamente. Obviamente, en esta figura, ¿quiénes van a estar? Pues obviamente los accionistas, ¿sí? Como lo comenté hace un momento. Los accionistas van a hacer aportaciones de los recursos respectivos para que la empresa pueda adquirir sus derechos, ¿sí? Es decir, parte de activo fijo, el accionista puede aportar dinero para que se compre el terreno, o se edifique, un sinfín de estrategias que puedan surgir paulatinamente en cada uno de ellos. Entonces, los accionistas van a ser la parte interna de estar aportando dinero
al respecto. Dentro del capital contable obviamente vamos a ver algunas cuentas que van a representar el catálogo o la edificación de cada una de ellas. Y vamos a ver también unas características a considerar dentro del capital contable. En primera instancia representa el derecho de los propietarios, ¿sí? Es decir, establece la relación que guarda la entidad con los propietarios como dueños, distinguiéndola de otras relaciones de la entidad, como por ejemplo con los empleados, los clientes, proveedores o acreedores. Asimismo, califica a los dueños como tenedores de participación y no como dueños de activos específicos. También determina la proporción del activo total, es decir, los recursos, financiado por los propietarios o dueños de la misma entidad. Otra de sus características es que establece el derecho de los propietarios sobre los activos netos. Es decir, se refiere a la naturaleza residual del capital contable representada entre el activo y el pasivo, ¿sí? Es como en un momento dado usted puede percatarse la gran importancia que tiene el capital contable para efectos de mantener el balance, ¿sí? Existe un balance en la información financiera que está teniendo la empresa. Por un lado, el tema de los derechos, las obligaciones y los accionistas. Esto va a permitir balancear las cifras, balancear la información financiera que esté emitiendo la empresa. En esta unidad pudimos percatarnos acerca de nuestro primer estado financiero, lo que es el balance general. El balance general, cómo se va dando su estructura financiera y aparte cómo se va dividiendo cada una de estas estructuras. Como bien lo pudimos ver, asimismo también las cuentas que fueron representando o van teniendo un papel especial dentro de la misma información financiera de la empresa y que son de vital importancia para la toma de decisiones. Muy bien, de mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.